más información, se anunció que aquí en la Ciudad de México continuarán los apoyos para los adultos mayores. En esta ocasión será con la construcción de una escuela de artes y oficios. Vamos a ver la nota. Al conmemorar el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebrará el próximo 28 de agosto, el jefe de gobierno anunció que se invertirán 15 millones de pesos para la construcción de la Escuela de Artes y Oficios para Adultos Mayores en Iztacalco. Más de 25,000 personas beneficiadas ahí. ¿Qué vamos a tener? Activación física, alfabetización digital, talleres, todo lo que se requiere, todo lo que nos han pedido. Se estima su apertura en noviembre. También se anunció la rehabilitación de 80 módulos de atención para este sector de la población en las 16 delegaciones, con una inversión de 10 millones de pesos. Después de festejar con los adultos mayores a ritmo de perfume de gardenias, el mandatario local destacó que el programa de pensión alimentaria es único en el país debido a su funcionamiento efectivo. No es como esas que se van y se forman y a ver si llueve o cae, no. Esto llega a tu tarjeta, ahí solito la tienes. Informó que a lo largo del festejo se entregarían 3.383 tarjetas a nuevos beneficiarios y que en breve se firmará un convenio con una línea aérea para descontar el 50% del costo de un boleto de viaje a quienes son benefactores de la pensión alimentaria para adultos mayores. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.